Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. Era una tarde gris cuando todo cambió. La casa, que había sido un refugio de risas y abrazos, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. La muerte de mi madre nos dejó en un estado de shock, y aunque la vida continuó, el vacío que dejó fue irreemplazable. La familia de mi madre, que solía ser un pilar en nuestras vidas, se desvaneció como humo en el viento. Desde el día del funeral, sus llamadas se hicieron escasas y sus visitas, inexistentes. Nadie sabía lo que realmente sucedía en nuestro hogar, y mi madre había sido la guardiana de esos secretos. Con el tiempo, la soledad se volvió palpable. En las noches silenciosas, comenzamos a escuchar susurros que parecían venir de las paredes. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en esto. Mi hermana, que siempre había sido más sensible a lo que nos rodeaba, empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, y su mirada estaba llena de terror. Algo estaba presente en nuestra casa, algo que no pertenecía a este mundo. Un día, después de regresar de una visita a unos amigos de mi padre, encontramos la puerta entreabierta. Al entrar, la atmósfera era diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La sala estaba en desorden, y el diario de mi hermana yacía abierto en el suelo, con cartas y dibujos esparcidos por todas partes. Las muñecas que solían ser sus compañeras de juego estaban tiradas, sus ojos pareciendo seguirnos mientras caminábamos. Mi hermana comenzó a llorar, y al intentar consolarla, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, mientras intentábamos dormir, los ruidos comenzaron. Risas infantiles resonaban en la oscuridad, seguidas de un llanto desgarrador. Era como si una niña estuviera jugando con nosotros, pero su risa no era la de un niño feliz, era burlona, llena de malicia. Mi padre, preocupado, decidió que era hora de actuar. Llamó a un viejo amigo, un sacerdote que había estado en nuestra casa en momentos de alegría y tristeza. Cuando llegó, parecía escéptico, pero dispuesto a ayudar. Bendijo cada rincón de la casa, pero al hacerlo, la risa se intensificó. Era como si esa entidad disfrutara de nuestra desesperación. A pesar de todo, decidimos no rendirnos. Con la ayuda de doña Carmen, una anciana sabia del vecindario, comenzamos a realizar rituales de purificación. Ella nos enseñó a usar agua bendita y a recitar oraciones que, según ella, podían ahuyentar a los espíritus malignos. Sin embargo, cada vez que creíamos haber ganado una batalla, la sombra regresaba más fuerte. Una noche, después de una de nuestras sesiones de limpieza, mi padre decidió que era hora de descansar. Mientras él se acomodaba en el sofá, yo y mi hermana escuchamos un ruido proveniente del segundo piso. Era un llanto, y parecía familiar. Nos miramos, y el miedo nos paralizó. Sin pensarlo, subimos las escaleras, guiados por el sonido. Al llegar a la puerta del cuarto de nuestra madre, encontramos el vestido de primera comunión de mi hermana flotando en el aire. El horror se apoderó de nosotros, y cuando mi padre llegó, el vestido cayó al suelo, emitiendo un olor nauseabundo. La situación se volvió insostenible. Mi hermana comenzó a perder peso, y su salud mental se deterioraba. Las risas de la niña se convirtieron en gritos, y los ecos de nuestra madre parecían llamarnos desde la oscuridad. En un intento desesperado, mi padre decidió llamar a un exorcista. Este llegó acompañado de un grupo de personas que parecían más asustadas que nosotros.
Mientras realizaban el ritual, la atmósfera se tornó pesada, y la sombra se hizo más intensa. Después de horas de oración y cantos, la sombra finalmente pareció ceder. Pero esa paz fue efímera. Al día siguiente, mi tío, que tenía un pequeño restaurante cerca, recibió una llamada de un vecino. Algo estaba pasando en nuestra casa. Cuando llegamos, encontramos a todos los vecinos afuera, mirando con preocupación. Las luces estaban encendidas, y sombras danzaban detrás de las ventanas. Al entrar, los gritos resonaban como un eco de locura. Mi tío, decidido a ayudarnos, rompió una ventana y entró. El silencio se apoderó de la casa, y todos esperábamos su regreso. Pero no salió. La policía llegó, alertada por los gritos, y forzaron la puerta. Encontraron a mi tío inconsciente, y al vernos, se acercó, temblando. La oscuridad envolvía la casa, y él nos dijo que había escuchado la voz de nuestra madre entre los gritos. Esa revelación nos dejó helados. La sombra había tomado lo que más amábamos, y ahora estaba jugando con nuestras almas. Días después, la situación se volvió aún más extraña. La sombra parecía tener un interés particular en mi hermana. Comenzó a aparecer en sus sueños, susurrándole cosas que solo ella podía escuchar. La desesperación se apoderó de nosotros, y la casa se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Mientras tanto, la familia de mi madre seguía distante, ajena a nuestro sufrimiento. Finalmente, decidimos que no podíamos quedarnos más. La casa, aunque llena de recuerdos, se había convertido en una prisión. Con la ayuda de doña Carmen, comenzamos a empacar, pero la sombra no se iría tan fácilmente. Cada objeto que tocábamos parecía estar impregnado de su energía. Mientras salíamos, sentí una presencia detrás de mí, como si estuviera despidiéndose. Al cerrar la puerta por última vez, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. La sombra había ganado una batalla, pero no la guerra. Mientras nos alejábamos, supe que la lucha continuaría en nuestra memoria, y que, aunque la casa quedara atrás, la historia de nuestra madre y la sombra que la había seguido seguirían vivas en nosotros. La mudanza fue un proceso doloroso, pero necesario. Empacamos nuestras vidas en cajas, cada objeto un recordatorio de lo que habíamos perdido. La casa, aunque llena de recuerdos, se había convertido en un lugar de pesadilla. Cada rincón parecía susurrar el nombre de nuestra madre, y la sombra, esa entidad que había tomado el control, se sentía más viva que nunca. Mientras nos instalábamos en un nuevo hogar, la sensación de alivio fue efímera. Aunque la casa era diferente, la atmósfera seguía cargada de tensión. Mi hermana, a pesar de estar lejos de la sombra, no podía escapar de sus sueños. Cada noche, la niña aparecía, su risa burlona resonando en su mente. A veces, parecía que la sombra la llamaba, invitándola a regresar a la casa que habíamos dejado atrás. Los días se convirtieron en semanas, y las noches eran un ciclo interminable de insomnio. Mi padre, preocupado por la salud de mi hermana, decidió que necesitábamos ayuda profesional. Llamó a un psicólogo que se especializaba en traumas familiares, pero, aunque las sesiones eran útiles, la sombra seguía acechando. Cada vez que mi hermana cerraba los ojos, la presencia regresaba, más fuerte y más insistente. Una noche, mientras todos intentábamos descansar, escuchamos un golpe sordo proveniente del sótano. Mi padre, con una linterna en mano, decidió investigar. Al bajar las escaleras, el aire se volvió denso, y el frío se apoderó del lugar. Las paredes parecían susurrar, y el sonido de su respiración resonaba en la oscuridad. Cuando regresó, su rostro estaba pálido y su mirada perdida. «Escuché algo», dijo, una voz familiar, «era tu madre». La revelación nos dejó helados. No solo había una sombra, había algo más, un eco de nuestra madre atrapada entre este mundo y el siguiente.
La idea de que su espíritu pudiera estar sufriendo nos llenó de angustia. Decidimos que debíamos hacer algo, que no podíamos dejarla atrapada. Con la ayuda de doña Carmen, comenzamos a investigar rituales que pudieran liberar su espíritu. Ella nos habló de un antiguo ritual que requería la conexión con el objeto más querido de la persona fallecida. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, decidió que su muñeca de la infancia sería el vínculo. Era un objeto que había pertenecido a nuestra madre, y su valor sentimental era incalculable. La noche del ritual, la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. Con velas encendidas y el muñeco en el centro de un círculo de sal, comenzamos a recitar las oraciones. La habitación se iluminó con una luz tenue, y de repente, la sombra apareció. Era más densa, más oscura, como si hubiera absorbido toda la luz a su alrededor. La risa de la niña resonó, y el aire se volvió helado. «No. Déjala en paz», gritó mi hermana, pero la sombra parecía disfrutar de nuestro sufrimiento. La luz de las velas parpadeó, y el ambiente se tornó caótico. Las paredes comenzaron a temblar, como si la casa misma estuviera viva. En medio del caos, escuchamos una voz, clara y desgarradora: «Ayúdame». Era nuestra madre, pero su tono estaba lleno de desesperación. En un intento desesperado, mi hermana tomó la muñeca y la levantó. «Mamá, te traemos esto. Vuelve con nosotros». La sombra se acercó, y en un instante, el ambiente se congeló. La figura de la niña se transformó, tomando la forma de nuestra madre, pero su rostro estaba distorsionado, lleno de dolor y rabia. «¿Por qué me dejaste?», gritó, y el sonido resonó en nuestras cabezas. La habitación se llenó de un grito ensordecedor, y las velas se apagaron de golpe. En la oscuridad, sentimos una presencia abrumadora, como si el aire se hubiera vuelto un peso. La muñeca cayó al suelo, y la figura de nuestra madre se desvaneció, dejando solo la sombra. En un último intento por escapar, corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. La risa de la niña resonó, burlándose de nuestra desesperación. Finalmente, logramos abrir la puerta y salir corriendo. Pero al mirar atrás, vimos que la sombra había tomado la forma de mi hermana, su risa resonando a través del pasillo. «Ven a jugar», gritó con una voz que no era la suya. La desesperación nos invadió, y justo cuando creíamos que habíamos escapado, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Al día siguiente, encontramos la casa vacía. Todo estaba en silencio, pero la sensación de que algo nos observaba no se desvanecía. Mi hermana, que había sido la más afectada, se volvió distante, como si una parte de ella hubiera quedado atrapada en esa casa. El tiempo pasó, y aunque intentamos seguir adelante, la sombra nunca nos dejó. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, riendo y llamando. La casa, aunque vacía, se había convertido en un lugar de recuerdos oscuros. Años después, decidimos regresar, impulsados por la necesidad de enfrentar nuestros miedos. Al abrir la puerta, la risa resonó nuevamente, y la sombra nos recibió con los brazos abiertos. Pero esta vez, no éramos solo nosotros, también había otros, sombras de aquellos que habían sido atrapados antes que nosotros. La casa nunca olvidó. Y nosotros, al cruzar el umbral, supimos que habíamos regresado para quedarnos. La risa se convirtió en un eco, y la oscuridad nos envolvió, atrapándonos en un ciclo eterno. La sombra había ganado, y en su abrazo, nos convertimos en parte de su historia, condenados a repetirla una y otra vez.